Hola, muy buenas, bienvenidos a otro vídeo. Hoy vamos a continuar con el curso de Java. Pues bien, para ello, anteriormente en el último vídeo vimos la introducción a la programación orientada a objetos y hoy vamos a avanzar un poco con el tema de la creación de clases. Vale, anteriormente ya aprendimos a crear clases, pero ahora vamos a diversificarlo un poco y vamos a ampliar nuestro conocimiento, y a la hora de programar orientado a objetos, deciros que el tema de creación de clases es algo básico, bastante sencillo, pero para la gente que realmente no lo sepa, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Simplemente vamos a coger y vamos a crear un nuevo proyecto. Estamos aquí en NetBeans, por cierto. Le damos a New Project, le ponemos aquí Java. Vamos a poner, por ejemplo, PO, ¿vale? No queremos que nos cree un main. Finalizamos, ¿vale? Y aquí tendríamos nuestro proyecto. Posteriormente vamos a crear nuestro paquete, que en este caso va a llamarse prueba, por ejemplo, ¿vale? Y, ¿vale? Ahora vamos a proceder a la creación de clases. Pues bien, como ya aprendimos en uno de los primeros vídeos, el primero del canal, simplemente para crear clases, ¿vale? Le damos clic derecho, le damos a New y le damos a Java Class, ¿vale? Y ponemos ahora aquí el nombre de nuestra clase, que en este caso, pues el nombre va a ser, por ejemplo, ¿qué os digo? Va a ser aprendiendo, ¿vale? Por poner algo, ustedes pueden poner el que queráis. Y aquí, pues ya directamente NetBeans no ejecuta nuestra clase y aquí la tendríamos, ¿vale? Aquí simplemente la guardaríamos y ya tenemos nuestra primera clase. Deciros que a la hora de programar orientado a objetos siempre va a haber una gran variedad de clases, ¿vale? Ya dependiendo del trabajo o de la aplicación que queramos crear, pues tendrán más o menos clases. Y bueno, dentro de todas esas clases siempre va a haber una, que va a ser la principal, donde va a ejecutarse todo lo correspondiente, todos los métodos que hemos creado en las anteriores clases, ¿vale? Y bueno, ahora únicamente, ¿vale? Pues vamos a crear, por ejemplo, nuestro main, ¿vale? Aquí estaría nuestro main. Y ahora únicamente, ¿vale? Vamos a guardarlo. Aquí simplemente pues llamaríamos a las otras clases, ejecutaríamos nuestro código, imprimiríamos por consola, etcétera. ¿Vale? Esta sería nuestra clase principal. Así que lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a ponerle directamente, vamos a darle a refactor y rename y vamos a poner principal, ¿vale? Ahora mismo, ¿vale? Nos está preparando, ¿vale? Ya tendríamos nuestra clase principal, ¿vale? Que aquí ya pues podemos escribir lo que nosotros queramos. Podemos poner hola mundo, ¿vale? Por ejemplo. Simplemente clic derecho, imprimiríamos y aquí tendríamos nuestro hola mundo, ¿vale? Aquí estaría, ¿vale? Que sería esto. Pues bien, ahora simplemente vamos a proceder a crear nuevas clases, ¿vale? Vamos a irnos nuevamente a nuestro proyecto y vamos a crear nueva clase, ¿vale? Repetimos la misma sentencia, clic derecho, Java Class, vamos a poner clase 1, ¿vale? Ahora vamos a crear dos más, por ejemplo, ¿vale? Vamos a crear nuevamente el mismo procedimiento, clase 2, vamos a borrar, y ahora para finalizar con este tema, clase 3, ¿vale? Pues bien, dentro de nuestro proyecto pues ya tendríamos nuestras tres clases, ¿vale? Más una cuarta que sería la principal, ¿vale? Aquí las tenéis, clase 1, clase 2, clase 3 y aquí principal, ¿vale? Ahora bien, ¿qué código va a ir introducido dentro de la clase 1, 2 y 3? Pues simplemente dentro de cada clase pues vamos a empezar a jugar con el tema de los métodos, la creación de objetos, ¿vale? También deciros que los objetos los podemos crear aquí, ¿vale? En la misma clase principal, sin ningún tipo de problema. Al igual que dentro de la clase principal, ¿vale? Pues podríamos introducir el código de la clase 1, clase 2 y clase 3, ¿vale? Pero normalmente si está programado orientado a objetos, se basa sobre todo en el tema de la estructuración, ¿vale? Y tenerlo bien organizado. Normalmente se suele crear una clase aparte, ¿vale? Para no tener un código que, sobre todo si el código es bastante amplio, no tenerlo todo agrupado en una misma clase. Pues bien, aquí simplemente, como he dicho anteriormente, el tema de los objetos, podríamos crear métodos. Y es muy importante, ¿vale? Dentro de los apartados que vimos en el vídeo de introducción a programación orientada a objetos, y en este caso en Java, deciros que también podemos coger y podemos hablar del tema de la herencia un poco, ¿vale? Para iros adelantando algo. La herencia, como su propia palabra dice, es heredar, ¿no? Es adquirir ciertas cosas, ¿vale? De otra cosa aparte, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, hablando de la programación orientada a objetos, por ejemplo, esta clase puede ser la clase padre, ¿vale? O
O bueno, podéis llamarle clase mayor. Ahí, dependiendo de dónde estéis estudiando, de dónde viváis, pues podréis ver distintos nombres, ¿vale? Que se le adquiere esta clase. Imaginémonos, por ejemplo, que en esta clase sería la clase padre, y la clase 2 y 3, por ejemplo, serían la clase hija o la subclase. Pues, por ejemplo, si aquí tenemos un código, pues este código, para hacerlo con el tema de la herencia, pues tendría un código y, ¿vale? Esta, al ser la subclase, adquiriría todo lo correspondiente a esta primera clase, ¿vale? Así más o menos, ¿vale? Sería una explicación bastante sencilla, ¿vale? Del tema de la herencia. Pero bueno, no nos desviamos del tema. El tema de las clases creo que ha quedado bastante claro. Si tenéis cualquier duda, ponedla en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis dar like y suscribirse o dar me gusta y seguirme en Facebook, ¿vale? Si estáis viéndolo por Facebook. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.